Muy buenas noches a todos desde España, buenas tardes desde Hispanoamérica y desde otros lugares del mundo. Va a tener lugar a continuación la cuarta temporada del grupo de estudio de terapias biológicas GRESBI dentro de la SETRADE, en este caso con la charla número 16, la 16ª. Es un honor para mí poder estar aquí un año más, con toda la ilusión, con todas las ganas, siempre abierto a nuevas propuestas, a nuevas ideas. Vamos a hacer hoy una charla muy interesante, pero antes que nada quiero darle la palabra a un nuevo presidente que estrena GRESBI. Tuvimos hace ya 4 años al doctor Juan Ayala de Madrid, 2 años más tarde al doctor Rafael Arriaza de La Coruña, y se estrena, digamos, en estos ares al doctor Jordi Puigdemont, nuevo presidente de SETRADE. Es un placer para nosotros y me gustaría cuidar las formas y que él dé unas palabras de salud, una bienvenida a todos los asistentes y a todos los socios SETRADE. Jordi, cuando quieras, buenas tardes. Buenas tardes a todos. Oye, agradecerte, Pedro, a darme la oportunidad de poder un poco, pues, como presidente, inaugurar estas charlas, este nuevo ciclo. Darle las gracias al ponente, al doctor Antonio Ríos, por la charla que nos va a dar a continuación. Y nada, animaros a todos a seguir en este tipo de charlas y sobre todo en el conocimiento de terapias biológicas, ¿no? Lo cual yo creo que es un tema muy interesante, ya de presente, y evidentemente en la traumatología y sobre todo en la traumatología deportiva yo creo que es el futuro por donde nosotros debemos ir. No quiero alargarme más, Pedro, y al ponente, cuando queráis, podéis empezar. Jordi, gracias por tus palabras. Además, fuiste ponente en esta misma mesa hace un par de años, con Exacto. una charla fantástica. Así que vamos a continuar entonces. Quiero compartir la pantalla. Vamos a ver. Vamos a presentar al ponente de hoy. Bueno, vaya por delante que hoy ha sido un éxito. Ha sido el récord de inscripciones en los últimos 3 años y medio que llevamos. No sé si es por el tema, no sé si es por el ponente, no sé si es por el cambio de fecha que hemos hecho de viernes a las 5 hora taurina a jueves a las 21, que él tiene parte de culpa, luego lo contaremos, o por el estreno de la temporada. Pero el caso es que el doctor Antonio Ríos Luna, que es el presente, el ponente, nos va a deleitar con un tema fantástico. Él es del Centro Médico Ríos Luna de Almería, sobre infiltraciones intraóseas en consulta y ambulatoria, un tema en el que el ponente es un experto a nivel mundial, ¿por qué no decirlo? Bueno, el currículum de Antonio lo podéis ver en cualquier página, su página web, es fantástico. Es una persona disruptora, una persona inquieta, una persona con mucha energía, muy vitalista, que, bueno, pues va siempre corriendo, nunca mejor dicho. Y los que lo conocéis sabéis a qué me refiero. Es un corredor de fondo. Tiene publicado muchos libros, tiene un centro fantástico y sobre todo publica, que es lo que lo diferencia de otros muchos. Nos va a deleitar con esa charla, pero antes de darle paso, deciros que ya están planificadas las 2 siguientes. El mes que viene será la doctora Isabel Guillén, de la Clínica Centro, sobre su experiencia en implantes de condrocitos autólogos, y también está planificada la del mes de noviembre, otra Isabel, la doctora Isabel Andía, investigadora del Instituto Biocruces de Bilbao, que es una gran referente mundial. Empezó con Miquel Sánchez y Enetuba a hacer todo esto y nos va a participar con mucho interés en este grupo que está despertando cada vez, como las películas de Woody Allen. Todo el mundo quiere participar y me encanta. Si alguien quisiera inscribirse al grupo GRESBI, escribirle a la Secretaría, desde aquí también le doy las gracias por todo su trabajo. Y sin más dilación, vamos a empezar con la charla de Antonio Ríos Luna sobre las terapias biológicas intraóseas en consultas ambulatorias INOCA. Antonio, cuando quieras. Muchas gracias, Pedro. Gracias al doctor Puigdemont también por la Quien quiera hacer invitación. preguntas, por favor, una última cosa, que la vayan apuntando en preguntas y respuestas, porque después de su charla de 25 minutos tendrá lugar la moderación y el debate, que va a ser muy enriquecedor. Antonio, cuando quieras. Vale. Se me ve, ¿verdad? ¿Se ve la charla? Sí. ¿Se te ve a ti? ¿Todavía no se te ve la charla? Comparte pues pantalla. le da a compartir. Espérate un segundito. Ahora. Ahora sí. Perfecto. Perdón, un momentito. Vamos para atrás, que me he colado. La primera. Vale. Un momento, ¿cómo puedo ir para atrás, Pedro? Que no... no, me está para adelante. Perdón. Ahora. Venga. Bueno, en primer lugar eso, Pedro, darte las gracias por la invitación. Llevamos tiempo como el perro y el gato
intentando conectar, culpa mía siempre. Es verdad. Gracias a Dr. Purebol por su acogida también y gracias a Setrade por invitarme. Voy a intentar ser breve, hay muchas materias, sobre todo por muchos compañeros también que me han contactado. En principio, como siempre hacemos con los congresos americanos, no tengo nada que ver con ninguna empresa, no recibo ningún tipo de beneficio de ninguna empresa, de los que van a salir ahí. Y bueno, empezamos la aventura con esta técnica, nosotros la bautizamos INOCA, es una técnica en la cual, gracias a Miquel Sánchez, que fue un poco el que, con uno de los seminarios que estuve en Vitoria y tuve la suerte de escucharle, pues despertó un poco mi interés sobre cómo mejoraba la sintomatología y la función de articulaciones con artrosis solamente tratando el hueso. Hasta ahora habíamos tratado el cartílago, pero Miquel y su equipo habían descubierto o habían iniciado un camino en el que, tratando el hueso subcondral, que también es súper importante, conseguíamos beneficios a nivel articular, de función, de movilidad y de alivio del dolor. Entonces empezamos a hacer una técnica que la vamos a describir ahora con detalle. Esa técnica la tenemos publicada. Dejo esta carátula del artículo, está publicada en Arthroscopy Techniques. Es un artículo gratuito con un vídeo explicativo que luego pondré, muy sencillo, en 4 minutos. Es como hágalo usted mismo, como en YouTube, pone la receta y la hace sin ningún problema. Estos son mis compañeros, con Roberto de BTI, con Sabino Padilla, con Eduardo, en fin. Entrando un poquito en materia, estos son los ingredientes de la receta para hacer INOCA. INOCA son las siglas de infiltración ósea en consulta y ambulatoria. Esos son los ingredientes. Utilizamos un ecógrafo cualquiera, en este caso utilizamos un ecógrafo Alpinion, utilizamos el sistema Teleflex, lo digo por si alguien quiere anotar, la empresa que lo distribuye es una empresa dedicada a lo que es biopsias óseas, que es la que utiliza Miquel, Teleflex. Utilizamos, ellos tienen un fungible, tienen una camisa para el taladro, que es este, tienen unas brocas estériles de diferentes tamaños, y luego utilizamos un sistema que ahora veremos, una anestesia Wallant, que es una mezcla de lidocaína y adrenalina en una composición que ahora detallaré, y el sistema, yo trabajo utilizamos el sistema de kit BTI de Vitoria, y bueno, eso es básicamente lo que vamos a necesitar. ¿Cuáles son las indicaciones? Pues un montón. Inicialmente Miquel empezó los artículos de él en artrosis de rodilla, artrosis de cadera básicamente, pero nosotros hemos ampliado un poquito la indicación: artrosis de rodilla, osteocondritis disecante, artrosis de cadera, edema óseo, necrosis avascular, artrosis patelofemoral, de tobillo, subtalar, artrosis del alus, de hombro y la sentesitis de Aquiles. Para todo eso es para lo que yo utilizo la intraósea, y ya veremos que es muy sencillo y tiene muchísimos beneficios. Lógicamente, se trata de introducir un taladro de 1,8 milímetros, un trocar, en una localización. Claro, lógicamente, yo lo estoy proponiendo INOCA es infiltración ósea en consulta y ambulatoria. Eso hay que hacerlo en la consulta, y para hacer la consulta al paciente no le tiene que doler, que le taladren el talón o que le taladren la rodilla o el hombro. Y para eso utilizo un tipo de anestesia que la descubrió o la empezó a desarrollar Donald Lalonde, un cirujano de mano canadiense, que bajo el acrónimo de Wallant, que significa eso, wide away local anesthesia sin torniquete, es decir, una anestesia local en el que no necesita ningún tipo de torniquete ni de isquemia porque va con adrenalina y entonces no sangra, pues cogí esa pequeña herramienta con la que hacíamos cirugía de mano, hasta incluso transferencias nerviosas, fracturas de tobillo, artrodesis del alus, cirugía ya importantes. Pues decidí utilizar esa anestesia para, a nivel local, infiltrar la zona, los portales de entrada de la broca, y que consiguiéramos varios efectos. Con la lido, que no doliera porque es un anestésico de 12 horas de vida media, y 2, que no sangrara con la adrenalina, lógicamente bajo un control. Esa es la dilución. Nosotros utilizamos una lidocaína, bueno, la que habla Donald Lalonde, lidocaína al 1% en esa cantidad y adrenalina al 0,05% por ampolla. Es decir, yo utilizo ampolla de 10 mililitros, la tampono con 1 mililitro de cloruro cálcico para que duela menos y para que moleste menos a la hora de infiltrarlo. Tengo una empresa que me suministra ya esta ampolla hecha, con lo cual simplemente es cargarla e inyectarla sin ningún problema. Muy sencillo. Pero esa es la dosis, 1% y adrenalina 1 por 100.000. Los pasos que utilizamos son muy sencillos. Yo inicialmente con el ecógrafo localizo, en este caso, una rodilla. La rodilla la podemos hacer si hay una artrosis de compartimento medial por medial, si es externo por externo, si es de patelar por zona patelofemoral. Con el ecógrafo siempre localizo la zona de la interlínea articular. A mí me gusta dibujar la referencia, ahora ya tenemos un poquito más de manejo, ya no hace falta, pero al principio siempre me gustaba dibujar las referencias, y una vez que busco la referencia localizo con un punto marco la zona de entrada, que suele ser unos 2 centímetros proximal y 2 centímetros distal a la interlínea articular, y ahí lo que hago es infiltrar.
¿Cuánta cantidad? La LON dice que como máximo 6 ampollas de esos 10 mililitros por paciente, en un paciente medio de unos 70 kilos. Hago una anestesia bilateral, es decir, hago una inoca bilateral de caderas o una inoca bilateral de rodilla, puedo usar normalmente 5 más o menos, porque en este paciente, por ejemplo, con una artrosis medial, suelo utilizar una ampolla y media del cóndilo femoral, porque está el nervio geniculado, que a veces es un poco traicionero y al paciente le puede molestar un pelín, y una ampolla completa, o sea, 10 mililitros en el compartimento, en este caso en el platillo tibial. ¿Qué aguja utilizo? Utilizo una aguja muy finita, una aguja de 27G, con la que yo puedo, digamos, malearla, puedo doblarla, puedo hacer, digamos, con una sola inyección a nivel de la piel, una sola perforación, y como en cruz puedo abarcar bastante terreno, bastante terreno. Y lo que hago es, como se llama, un hoyo en uno, ¿no? Perforo, llego hasta el hueso y desde el hueso hacia la piel voy retirando progresivamente y luego, como en cruz, hacia arriba, hacia abajo, hacia los lados, como si fuera un reloj, a las 12, a las 6, a las 3 y a las 9, lo que hago es inyectar poquito a poco la anestesia. Lógicamente, al llevar la adrenalina, el paciente no sangra, no necesitamos sedación, tiene una vida media de 12 horas, luego cuando se le pasa el efecto se controla perfectamente bien con un paracetamol. Y una cosa muy importante, hay que esperar. En los primeros pacientes era inyectarle, esperamos 5 minutos y ¡pum! No, hay que esperar media hora. En media hora la anestesia ha difundido perfectamente a nivel de hueso y el paciente no nota absolutamente nada. No nota nada con el taladro y a veces notan un poquito la sensación de presión al entrar en el hueso esponjoso cuando entramos con mucha paciencia y muy despacito, pero muy poco. Insisto, la dosis de seguridad, máximo 6 ampollas de 10 mililitros en esa dilución por persona. Habría un margen todavía, pero eso es la dosis que yo nunca rebaso para que no haya ningún problema a nivel, pues eso, de arritmia, de taquicardia o alguna historia que pueda dar la adrenalina. El taladro. Esto es una guía que hemos diseñado últimamente para facilitarnos la vida. ¿Por qué? Pues porque el taladro es largo y el taladro no, la broca es larga, el trocar, y entonces con esa broca que hemos diseñado tenemos una broca para rodilla y una broca para tobillo. La broca de tobillo tiene una angulación de 15 grados. Entonces nosotros, una vez que localizamos los puntos que están señalizados ahí, esto es un segundo tratamiento. El paciente viene a la semana con esta pequeña marca, como si lo hubiera mordido Drácula, dijéramos. Y entonces ya el segundo tratamiento es mucho más fácil porque ya tenemos la vía hecha. Entonces lo que hemos hecho es diseñar esta pequeña guía que en este caso nos lleva directamente y paralelo a la interlínea articular, sin ningún problema. Aquí estaría la interlínea articular, con lo cual no hay posibilidad de que cuando nosotros empañemos, valga el palabra, rodeemos de paños y perdamos un poquito la referencia, no tengamos ningún problema en poder pensar que nos hemos equivocado y hemos violado la articulación o nos hemos colado intraarticular. Con esa guía es muy sencillo y con la derecha que tenemos la de tobillo también es súper sencilla. A veces pasa que el paciente con un primer taladro puedes inyectar 2-3 mililitros y nota dolor. Simplemente lo que hacemos es extraemos el trocar, como hemos dormido una zona de unos 3-4 centímetros cuadrados, cambiamos de orificio, pum, y automáticamente ya esa presión como que se alivia y podemos introducir la mayor cantidad de PRP que podamos conseguir o en este caso introducir. Ahora veremos cuánta cantidad. Antiguamente los primeros pasos hacíamos, esto es un vídeo explicativo muy sencillo en 3 minutos, Pedro, me vas a permitir que le quito el sonido rápidamente. Y esto es un poco la técnica que el paciente que quiera, que el compañero que quiera lo puede descargar en la página de Arthroscopy Technique. Nosotros lo que hacemos es, lo que he dicho, localizamos con el ecógrafo las zonas de la interlínea articular. Me gusta con el boli, el signo de la sombra, como yo digo, localizar, pum, a nivel proximal y distal, la interlínea, 1,5 centímetros, 2 centímetros, esta es la interlínea, 2 centímetros aproximadamente lo marcamos con un rotulador para que luego pasando betadine no se nos borre la señal. Esta es la ampolla, perdón, esto es una ampolla de 10 que lleva adrenalina, lleva lidocaína. Lo que hemos dicho, una aguja de 27, llegamos hasta el hueso, tocamos bien el hueso y vamos hacia arriba con mucho cuidadito. Doblamos la aguja, es una aguja muy sencillita, muy fina, la podemos doblar, se puede combar y podemos, como si fuera una pequeña estrella, entrar y salir, en este caso sin volver a salir de la piel. Y al principio dejaba la aguja, ya no, pero sí que para el que empiece a hacerlo, sí que le recomiendo que deje la aguja como referencia para no irse a lo mejor 2 centímetros hacia arriba, 1 centímetro hacia posterior y que el paciente note la sensación de que estamos con la piel, aunque a veces la piel es solamente lo que molesta y luego no le molesta nada.
el hueso. Inicialmente, para dar tiempo, pues hacemos la infiltración intraarticular. En un momento solemos introducir unos 8 mililitros aproximadamente de PRGF o de PRP, lo que estemos utilizando. Muy bien, vamos más rapidillo. Ahora enseguida, una vez que ya hemos corroborado que la anestesia ya ha prendido, a veces lo podemos ver simplemente porque hay una vasoconstricción local y esa zona de la piel se queda blanquecina por la vasoconstricción. Entonces ya prácticamente andamos por hecho que el efecto está conseguido. Podemos hacerlo con el taladro directamente bajo control ecográfico. Yo simplemente lo que hago es dejo la referencia de la aguja y lo introduzco. Esto es del año pasado, aquí no utilizamos la guía, con la guía es mucho más fácil. ¿Veis? El trocar va con una marca láser en el cual nosotros podemos introducir, normalmente suelo introducir 3-4 centímetros. Aquí tenéis la marca láser y lo que hago es introduzco hasta el fondo y retraigo un poquito para que al meter el líquido no estemos directamente sobre el final del túnel que hemos excavado y el paciente no te molestia. Entonces, siempre introduzco y luego retiro alrededor de medio centímetro, dependiendo también un poco del volumen de la pierna de la persona. ¿Veis? Retiro un pelín y extraigo la funda. Esa funda es un fungible que viene con el kit, es de un uso. Ese es el trocar se desenrosca, tiene una guía y a través de ese trocar nosotros introducimos. ¿A cuánta cantidad? Lo que aguante la persona. Antes utilizamos 2 mililitros, 2-3 mililitros y necesitamos 3 sesiones. Ahora somos capaces de introducir entre 8 y 10 mililitros por localización, es decir, 8-10 tibia, 8-10 fémur. Hemos visto que cuanto más cantidad de PRP podamos meter o PRGF e introducir intraósea, mejor efecto, más tiempo, más alivio. Y le quitamos una sesión de tratamiento a la persona. Ahí está la tibia hecha, volvemos a meter el trocar se va a rosca, le volvemos a conectar la camisa que va conectada aquí está el taladro, que esto es un fungible estéril, pum, retiramos y nos metemos en el cóndilo femoral, que lo vamos a pasar, que estaremos ahí. Es exactamente el mismo procedimiento, ¿de acuerdo? Sencillo. Vale. Los resultados son muy buenos. Los tenemos publicados en un artículo de ahora unos 2 meses en el Journal of Clinical Medicine. Analizamos los primeros 100 casos que llevaban un seguimiento de 1 año y los resultados fueron bastante buenos. Tenemos este caso pues fijaros, utilizamos 3 escalas, la escala COS de valoración de función, la escala de visual analógica y la escala de calidad de vida. Y si os fijáis, todas las escalas respecto al estadio previo, que son el diagrama de barra de color naranja, y respecto al de post-tratamiento, empiezan a notar alivio desde muy pronto y alivios bastante importantes. Hemos visto que cuando hacemos tratamiento de este tipo, pues le viene a durar alrededor de 1 año. Este es un paciente que prácticamente sin menisco interno, jugador de baloncesto. Esta me la mandó antes de ayer. Digo, necesito, José, que me mande una foto y está saltando un apoyo monopodal sobre la rodilla que prácticamente no tiene menisco después de haberle hecho su tratamiento en este caso con Inoca. Bien. ¿Dónde más lo hacemos? Esto es en rodilla, que es muy sencillo, es lo que más hacemos prácticamente. Luego veremos las cifras. ¿También lo podemos hacer en otros sitios? Sí, lo podemos hacer en este caso cuando hay artrosis patelofemoral, que también es un caballo de batalla importante. Normalmente suele haber lesiones en espejo, en este caso en la carilla externa y en el cóndilo femoral externo. Tratamos las dos, incluso si solamente hubiera una lesión en tibia, en rótula y en fémur haríamos las dos, porque siempre puede haber algún tipo de lesión que esté pendiente o a punto de iniciarse. Si os fijáis, perdón, voy a echar un pelín para atrás. Si os fijáis, en este caso es exactamente igual. En el abordaje es externo, localizamos el punto, siempre me gusta dibujar, localizamos el punto, la rótula tiene su particularidad, es un hueso muy pequeño y sí es fácil colarse intraarticular o fuera. Iniciamos siempre inyección intraarticular. En este caso sí que hemos visto, y paro un segundillo, que cuanto más superficial es el hueso a tratar, menos cantidad de anestesia necesitamos. En rótula utilizamos media ampolla y en este caso en el cóndilo femoral externo utilizamos media ampolla 3/4, no utilizamos una ampolla entera. Lo mismo haremos en el alus y lo mismo haremos en tobillo, por ejemplo. En cambio, en cadera o en la zona medial de la rodilla sí que utilizamos más. Entonces, ¿veis? Doy al play. Aquí está el taladro, metemos, en este caso, como la rótula es un hueso muy pequeñito, hacemos un orificio de entrada de unos 2 mililitros y metemos, de 2 centímetros y metemos 2 mililitros. Y en el cóndilo femoral, 3/4 de lo mismo.
Insisto, hay que esperar, veis, esta sería la patela, esta sería la zona y también lo introducimos el PRGF a nivel intraarticular. Muy despacio, la infusión tiene que ser muy despacio. En nuestro caso la realiza Roberto, que es mi enfermero, y esto ya lo hemos visto. Y entonces, cuanto más despacio hagamos la infusión, menos molestia va a tener la persona. ¿Qué más cosillas hacemos? Hacemos, por ejemplo, que es, en este caso, de cadera. Cadera puede dar un poquillo más de miedo porque es una articulación más profunda, pero si seguimos los pasos, en este caso es una cadera derecha, si seguimos los pasos que hemos hecho, como siempre, pues no hay ningún problema. Lo primero que hacemos, me gusta medir la distancia que hay de la piel a la cabeza del fémur. Y 3,5 centímetros para asegurarme de que si es una persona muy gruesa, nuestro trocar va a dar bien, sin problema. Localizamos la cadera, la cabeza femoral y la zona entre la cabeza y el cuello. Y ahí justo en esa zona introducimos la anestesia. Entonces, ya digo, localizamos, introducimos la anestesia. Para la anestesia de cadera yo utilizo una aguja epidural muy finita, larga y profunda, que llegamos, normalmente lo suelo marcar. Esto sería la espina ilíaca anterosuperior, esto sería la zona intraarticular y esta es, en este caso, la cabeza femoral. Introducimos una ampolla, ampolla y media con el mismo principio. Llegamos hasta el hueso. Un momentito, llegamos hasta el hueso y vamos retirando poquito a poco, introduciendo la lidocaína y la adrenalina en la mayor área posible. Marcamos y este sería el acetábulo. El acetábulo, en este caso, lo perforamos vía lateral. Localizamos la interlínea articular con el ecógrafo, localizamos el ecógrafo, perdón, el acetábulo. Esta sería la agujita. Volvemos a utilizar una agujita larga, fina de epidural. Localizamos, siempre tocamos hueso y desde el hueso hacia la piel. Vamos retirando poquito a poco una ampolla cabeza femoral, una ampolla el acetábulo. Este sería el signo de la sombra, que a mí me gusta mucho, localizando la cabeza femoral. En este caso hacemos la perforación, el drilling de la cabeza. Con estos dos dedos lo que estoy haciendo, lo que estoy haciendo es sujetar la piel. ¿Por qué? Perdón un segundo. Aquí. ¿Por qué sujeto la piel? Porque a veces, si hay mucho tejido celular subcutáneo, ese spinning de la piel y de la grasa les duele, incluso a veces puede notar como un quemazón. Con una gasita, yo en modo de pinza, localizo la zona, pum, y entonces el taladro no da ningún problema y el paciente no le molesta. ¿Cuánto utilizamos? Todo lo que podamos, normalmente 8 o 10 mililitros en cabeza femoral, sin ningún problema. Lógicamente introducimos también 4, 5 o 6 mililitros dentro de la articulación y en el acetábulo 2, 3 mililitros aproximadamente. ¿Veis? Igual, es muy importante siempre sujetar porque con el spinning de la broca es posible que el paciente note como una sensación de escozor, ¿de acuerdo? Así que, y bueno, tratamientos, artrosis entre grado 3 y grado 4, ya sea a nivel de cadera, de rodilla o de cualquier articulación, y los resultados son bastante llamativos, ¿eh? Quiero decir que da un poquito de miedo, al paciente le da un poco de miedo escuchar a veces el taladro, a veces hemos utilizado cascos, ponemos música, le damos charla y no suele haber problema. Pero suele ser gente que, ya digo, como yo siempre lo asemejo un poco como al dentista, ¿no? Que tienes que ir porque el ruido le puede dar un poco de miedo. Estas son un poquito las referencias, aunque esta es una izquierda. Esta es la espina ilíaca anterosuperior, nos vamos unos 6 centímetros, localizamos la interlínea articular y unos 2 centímetros a externo tenemos la intraarticular y tenemos la cabeza femoral y este sería el acetábulo. Eso es un poquito en la guía que yo suelo utilizar, que son un poco basado en el trabajo de Miquel y siguiendo un poquito los portales de artroscopia, una entrada bastante segura. A veces, si estamos lejos de la zona complicada, arteria femoral, etcétera, pero sí que es cierto que si inyectamos mucha cantidad, a veces el nervio femoral le puede dar una mala pasada y notar cierta debilidad o cierta sensación de que la pierna le molesta, incluso que le falle. Eso nos ha pasado un par de veces. Estamos un poco de tiempo, el paciente se le pasa al principio, pero sí que es cierto que le puede bloquear un poco la extensión de rodilla porque se le queda dormida y hace un bloqueo motor, cuando normalmente la lido y la adrena hacen un bloqueo únicamente sensitivo. Este es el acetábulo, en fin, sencillo. ¿Qué más cositas hacemos? Pues hacemos en este caso, vamos a quitar el sonido a esto, este es un corredor de fondo, hacemos en el alus, hacemos bastante, yo soy maratoniano y este es un amigo maratoniano también, Jorge, es un paciente que vino de Minnesota a Estados Unidos a tratarse. Y lo que hacemos es todo igual que siempre. Vamos a pararlo porque merece la pena. Localizamos la articulación con el ecógrafo en sonda, en este caso longitudinal. Aquí estaría la articulación, nos vamos 1,5 centímetros aproximadamente a distal y 1,5 centímetros aproximal. Esto me gusta siempre marcarlo con el boli
y porque hago, ahora veréis lo que se llama el signo de la sombra, que es que en el ecógrafo yo veo, veis aquí, este soy yo, y estoy asegurándome que estoy en la falange sin ningún problema. Esta sí es la articulación, esta sí es la cabeza que está un poco desestructurada. Y una vez que yo estoy ahí, pues fenomenal. Localizamos las zonas, las dibujo, sabemos los puntos de entrada. Siempre me gusta ir un poquito más medial al extensor, que no haya ningún problema entre el extensor sin tampoco tocar el nervio. Utilizamos la misma aguja, veis que aquí la doblo un poco. Lo que he dicho antes, como es un hueso superficial, media ampolla proximal, media ampolla distal. En este caso, muy poquito, porque enseguida va a difundir. Y lo vamos a saber porque al ser un hueso muy superficial, hace una vasoconstricción y se queda completamente blanca la zona. Esperamos nuestro ratillo y le inyectamos un par de mililitros intraarticular, porque es una articulación que enseguida el paciente nota que muchísima presión, como una bolsa, como que va a explotar. Y hacemos el drilling proximal. Ya sé que es una broca demasiado larga, pero todavía no tenemos la más pequeñita. Entonces metemos 1,5 centímetros aproximadamente y os fijáis que la cantidad es pequeñita, 1 mililitro. Ahí estamos haciendo la perforación, el extensor aquí, nervio aquí, pues justo en la zona de nadie, sin que haya ningún problema de poder lesionar tendón o perforar el nervio. Exactamente igual en la falange. Podemos, en este caso me voy un poquito más oblicuo, pero bueno, no hay mayor historia. 1 mililitro proximal o 1 mililitro distal, ahí estamos haciendo el drilling, el paciente lo nota y sale andando de la consulta. No suelo utilizar una bota, simplemente le ponemos los apósitos, que ese día esté tranquilo, y este somos él y yo corriendo este año la Maratón de Sevilla. El año que viene le voy a poner menos porque llegó 5 minutos antes, o sea que el año que viene le pongo lo justo para que ganarle yo y no haya, y así el hombre no me... Pasamos al siguiente. ¿Qué más cosas hacemos? Hacemos también de tobillo. Esto es la frecuencia, en este caso la prevalencia es menor, pero también hacemos artrosis de tobillo en pacientes pues, con secuelas de fracturas de pilón tibial, eso es lo que más hacemos. Mismo principio, sonda longitudinal, signo de la sombra, localizamos pilón tibial aquí, articulación aquí, astrágalo aquí. Localizamos muy bien, como es un hueso, insisto, superficial, una ampolla aproximadamente de anestesia, vamos que es más que suficiente. Volvemos igual, marcamos, aquí estamos marcando el astrágalo, ya hemos marcado el talus, nos vamos medial al tibial anterior y lo tenemos ahí localizado. Metemos nuestro Wallant, buscamos la vasoconstricción, anestesia, aguja 27. En este caso puede ser una ampolla o media ampolla, depende del panículo adiposo que tenga la persona, de la insuficiencia vascular, si tiene algún poco de linfedema, en fin, de lo profundo que esté. Hemos diseñado una guía, que es esto, ¿lo veis? Es curioso porque tiene 10 grados, 15 grados de inclinación. Una es para lo que es, en este caso, el pilón tibial y la otra es para el astrágalo. De esa manera, cuando nosotros ponemos la guía, ahí nos lleva exactamente a la interlínea, por el proximal a la interlínea articular, sin que haya ningún problema. Y exactamente nos lleva al astrágalo sin que haya ningún problema a la hora de meternos dentro de la articulación, que siempre puede dar un poquito de miedo. ¿Veis? Ahí estamos haciendo nuestro drilling sin ningún problema, 2-3 centímetros más que de sobra, retiramos un poquillo y 1,5 centímetros e introducimos el PRGF o lo que estamos, 2-3 mililitros, dependiendo. Ahí es una zona que el paciente le puede molestar, por eso metemos poquita cantidad, porque la sensación de presión es grande. En cambio, el astrágalo es un hueso que nos deja trabajar muy bien y nos deja introducir bastante cantidad, 6, 7, 8 mililitros sin ningún problema. Y lógicamente también lo introducimos intraarticular, ¿de acuerdo? Que el paciente nota presión pues retiramos el trocar y volvemos a colocar el trocar en otro orificio y hacemos una segunda perforación sin ningún problema. A veces hacemos 2 perforaciones por localización porque la primera es como que haya quitado la presión y ya la segunda no les duele prácticamente, no notan esa sensación de presión, ¿de acuerdo? Eso sería lo que hemos hablado. También lo hacemos en la entesitis de Aquiles. Hacemos también, es curioso, porque también lo hacemos en bastantes corredores. Haglund, mucho. Vamos a parar un pelín porque esto es interesante. Lo que utilizamos es eso, bien entramos perpendicularmente o entramos tangencialmente a lo que es la zona del talón. Hacemos mucho Haglund, mucho espolón retrocalcáneo y si os fijáis, esta es la vasoconstricción que se queda una vez que el Wallant ha empezado a trabajar al rato. Antes utilizaba diferentes perforaciones como si fuera un número 6 de un dado, plan matriz, como veis aquí. Últimamente con 2, 3 es más que suficiente y podemos introducir 4, 5, 6 mililitros sin problema en cada
en cada infiltración. Entonces antes picoteábamos mucho toda la zona del espolón, pero ahora utilizamos, ya digo, 2 o 3 orificios muy concretos justo donde está la zona del espolón. Es interesante esto porque a veces nos ha pasado que si hacemos perforaciones que están muy contiguas, el plasma se nos sale. Entonces lo que hacemos es esperar a que esté prácticamente en momento consolidación, prácticamente a punto de estar sólido. Fijaos la consistencia aquí, de tal manera que si se sale, no sea líquido, sino que sea con esta característica sólida. ¿Por qué creemos que funciona? Bueno, hay diferentes trabajos que hablan de que la entesitis, en este caso la inflamación en la inserción justo con respecto al talón, es una zona muy mal vascularizada, muy poco agradecida a la hora de recuperar. Entonces, ya sabemos que la recuperación de lesiones de Aquiles suele venir del parateno normalmente. Entonces, cuando hacemos una cirugía de Aquiles es un tejido a respetar siempre, y entonces lo que hacemos es tratarle el tendón, hacemos una infiltración intratendón normal y hacemos una infiltración intraósea. ¿Con qué objeto? Con que activar el mayor número de células madre mesenquimales que hay en esta zona. Es la mayor número de localización, insisto, de células mesenquimales, con lo cual estamos tratando la lesión del tendón desde el punto de vista de tratar el tendón en sí, pero si nosotros activamos la zona del hueso y de ese hueso generamos una respuesta de reparación activando todas las células madre que hay latentes y silentes aquí, conseguimos también que la reparación vaya de distal a proximal, como en esta foto, ¿no? Que crezca algo vivo donde prácticamente hay muy poquito. ¿Qué más cositas hacemos? Pues esto lo hacemos últimamente, que es, perdón, quitamos el sonido, esto es, lo hacemos en el hombro. Llevamos, en este caso, llevamos 3-4 casos, gente de CrossFit, este paciente ya está operado, una artrosis de hombro, ya está operado, le quitaron un osteofito que tenía justo en la zona proprofunda al subescapular, y el sistema es exactamente igual. En este caso es un hombro muy poderoso, y lo que hacemos es localizar, yo lo suelo tumbar, hay gente que lo hace sentado, lo solemos tumbar de cúbito lateral, sin peso, el paciente está totalmente consciente. Acordad del signo de la sombra, esta es la cabeza femoral que está humeral que está desestructurada, yo suelo dibujarlo, ya tenemos aquí la cabeza y esta sería la glena, y por vía posterior, esto es lo que he comentado del signo de la sombra, sé que estoy ahí y la glena está justo aquí, y esta es la interlínea articular, sin ningún problema. Una ampolla o una ampolla y media en cada localización. Insisto, el mismo principio, esperamos, no más de 4 o 6 ampollas por paciente. En este caso el tatuaje hizo un poco más complicado localizar los relieves anatómicos, pero no hay problema. Podemos empezar por la cabeza humeral, ahí estamos haciendo el drilling directamente, o podemos empezar por la glena, por lo que queramos. ¿Y cuánta cantidad? 4, 5, 6 mililitros sin ningún problema. El mismo sistema, y en la glena 3/4 de lo mismo. Hacemos una perforación y metemos, en este caso la glena cuesta un poquito menos de trabajo, veis cómo enseguida perforamos y enseguida retiramos un poquillo, y metemos también, introducimos 3-4 mililitros sin problema. Y luego también, lógicamente, la articulación. El hombro, hasta la fecha, los casos que hemos tenido, que son gente bastante poderosa, ya digo, jugadores de rugby, pues este es el paciente que le dije, Juan, mándame un vídeo, esto es de la semana pasada. Está bastante dolorido, ha tardado más de 2 meses en notar mejoría, pero yo creo que está bastante recuperado, diría yo. Está haciendo una vida deportiva totalmente normal. Bien. ¿Qué es lo que tratamos normalmente? Pues tratamos, ya digo, todo tipo de articulaciones. Lo que más es la rodilla, casi el 90%. También hacemos en cadera, hacemos en Aquiles, hacemos en el pie, hacemos en el hombro un poquito, dentro de todos los casos, pero bueno, cada vez la indicación se va ampliando un poco más. Esta señora es Manola, esto como venía, y normalmente lo que sí solemos ver es que alrededor del mes y medio, depende mucho de cada persona, tarda un poco más o tarda un poco menos, ¿no? A la hora de recuperarlo. Vale, ¿es todo bonito? No, no es todo bonito. ¿Qué complicación nos hemos encontrado? Nos hemos encontrado dolor durante la técnica. En este caso, esperamos, paramos, reforzamos con un poco más de anestesia y nos tomamos con calma, sin ningún problema. Si el dolor es en la infusión, vamos más despacito. Intentamos que sea una jeringa pequeña. Las jeringas de 10 que pueden generar un poquito más de presión, así que intentamos que sea una jeringa de 5 mililitros a la hora de hacer la infusión, si se puede. Dolor durante la técnica o dolor posteriormente. Yo siempre recomiendo en el paracetamol o nolotil y que estén tranquilos con un poquito de frío local los días sucesivos.
Las molestias suelen irse a las 24, 48 horas, incluso hasta tercer día aproximadamente. En tobillo molesta un poco más y durante más tiempo, y en el Aquiles también. Y en este caso solemos espaciarlo incluso hasta 2 semanas. En el tendón de Aquiles, en la sintesitis, sí que solemos decir que vengan o bien con muletas o con una bota porque les puede molestar, y entonces para que el tobillo no haga dorsiflexión y el paciente esté menos molesto. Inflamación típico, se les suele inflamar y tenemos llamadas al día siguiente que les molesta, frío, tranquilidad y se les pasa. Y rigidez, eso también lo notan un montón. Es como si el plasma se convirtiera en cemento o en hormigón armado, y los días sucesivos notan molestia, rigidez, pero suelen ceder bastante bien. ¿Cuánto hacemos de intraósea? Hacemos un montón. Ya prácticamente 1 de cada 5 pacientes hacemos intraósea. Y los números cada vez van a más. Esto fue cuando empezamos en 2021. Estos son los números del año pasado, y si seguimos la progresión de este año vamos por aquí. Aproximadamente son 10, 15 pacientes de intraósea en cada jornada aproximadamente. Como conclusiones, ya termino. ¿Qué hemos observado? Pues que es una curva de aprendizaje bastante lenta. Hay que tener un poquillo de control ecográfico. Habrá personas que les cueste más trabajo verlo, habrá anatomías un poco más complejas. Es una técnica rápida. Nosotros venimos tardando por tratamiento, sin contar el tiempo de anestesia, alrededor de unos 4 minutos más o menos. Hacemos una rodilla en 4 minutos, cadera más o menos 3/4 de lo mismo. Es un tratamiento efectivo. Hemos dicho que el 88% de los que hemos tratado han funcionado. Y necesitamos una habilidad básica en ecografía, lo puede hacer cualquiera. Quizá para cadera ya es un poquillo más complejo. Y en este caso, a mí la guía pues sí que me sirve para articulaciones pues nuevas, como puede ser un tobillo que siempre da un poquillo más de miedo, o en este caso una rodilla que sea un poquillo más compleja o difícil. Pues la guía nos ayuda a no equivocarnos y a irnos directamente donde estamos, ¿de acuerdo? Y ya está, simplemente pues eso, que la intraósea, gracias a Mikel, que fue un poco el que nos dio un poco la iluminación, pues es una técnica efectiva, es una técnica barata, es una técnica, por la ampolla suele costar unos 8 euros, el kit aproximadamente, no recuerdo, pero es mucho más sencillo que un anestesista, que un quirófano, que una sedación, y que el paciente pierda el día en reanimación del hospital. Y yo creo que es una herramienta que yo creo que el futuro puede ir por ahí, si la indicación es la correcta, el paciente es correcto, y bueno, y la técnica la sabemos aplicar con normalidad. Muchas gracias. No sé si me he colado, Pedro, un poco, ¿no? Bueno. Está perfecto, Antonio, de verdad. Muchas Felicidades por la gracias. ponencia. Ha sido un buen de tiempo, te has ajustado a todo lo que hemos hablado, ha despertado mucho interés, ahora viene la discusión. A mí me ha encantado, de verdad, muy práctica. Bueno, se ve que eres un pedazo de clínico, que eres un pedazo de médico con mucha experiencia, se ve, eso se nota todos los truquillos, cómo entiendes la fisiopatología y bueno, pues yo soy un poquito de tu misma escuela y a mí me ha encantado. En estas charlas no solo somos traumatólogos, también hay médicos rehabilitadores, hay médicos del deporte y, y bueno, vamos allá si quieres, Claro, vamos a dejarnos ya nosotros aquí en el panel. Tenemos 58 participantes que han estado siguiéndonos muy atentos. Entonces yo ahora es cuando toca el turno de ruegos y preguntas. Ahora mismo, como tal, no hay ninguna pregunta abierta, con lo cual, desde aquí, animo a la sesión que empiece a escribir. Cualquier duda que tenga, yo tengo muchas, pero no quisiera ser yo el que empezara. Si hay alguna pregunta, puedes levantar la mano o preguntar. Bueno, mientras, vamos allá, ¿no? sí, Bueno, por supuesto, el nombre de Mikel ha salido en 4 ocasiones. Yo creo que es de lealtad hablar del maestro, que tenemos la suerte que sea español y que nos ha enseñado todo. Efectivamente, es un correcto. referente. He estado con él hace poco en Sitges, hace 3 días, y bueno, se acaba de disculpar, no ha podido asistir, tengo aquí el móvil, porque le ha surgido un tema personal y no puede conectarse, pero nos manda un saludo. Mikel, un Muy bien. saludo. El tema de la anestesia, hablándolo con él pone, filtra solamente un poquito, yo también, y Javier Iglesias y otros compañeros tenemos un grupo donde estamos comentando que quizás no vemos, digamos, obligatorio el tema del anestésico local con adrenalina. Has dicho cloruro cálcico, creo que te referías a bicarbonato, ¿no? Perdón. Sí. Bueno, Sí, no, sí, no. Sí, utilizamos cloruro cálcico. Perdón, cloruro cálcico para activar el PRP. Bicarbonato, perdóname. Sí, eso. sí, No, no pasa bicarbonato. nada. Se Todo me lo ha que he ido, se me ha escuchado, ido la pinza. no pasa nada. Bicarbonato. Sí, sí, Eso. sí. Nosotros varios no lo utilizamos. Le damos una importancia esencial a usar adrenalina y poner tanta cantidad porque nosotros pensamos que con
3-4 centímetros un abón en el periósteo sería suficiente. ¿Por qué le da tanta importancia a ese bloqueo? Porque no quiero que el paciente luego se despierte a las 3 de la mañana con el apósito ensangrentado. Hasta ahora no nos ha pasado. Y como lo hemos utilizado en cirugías de pie, cirugías de mano, la lido con adrenalina y ha ido tan bien y hace que luego no haya un rebote a la hora de hacer un sangrado, pues quizás sí, a lo mejor utilizando menos podría servir, pero no sé, me siento cómodo así, pero todas técnicas, lo bueno de esta técnica, Pedro, es que es una técnica viva que lo hacíamos de una manera, ahora lo hacemos de otra, antes eran 3 pinchazos, ahora 2, ahora con una guía, ahora metemos no sé qué, o sea que es posible que a lo mejor más adelante utilicemos menos adrenalina, perfectamente. Pero como Muy es bien. 1.8, el trocar me da un poco de miedo que luego, ya digo, sangre o que el paciente luego se encuentre con un apósito manchado, que luego esté drenando, que se nos infecte, eso me da pánico. Entonces Muy bien. prefiero pecar un poco a lo mejor de matar a un mosca de sangrado a cañonazos, pero en ese caso me quedo tranquilo, pero puedo probar lo que tú dices. Muy bien. Luego también nos ha llamado la atención la cantidad de volumen. Yo también soy de poner volumen. Yo hago poco intraóseo todavía, hago mucho intraarticular, pero he calculado que para una cadera pones 10 milímetros en la cabeza, 6 milímetros intraarticulares y 3 en el acetabulo. Esto hace 19 milímetros de volumen de PRP. Primero, ¿cuánta sangre tienes que sacarla? Tendrás que usar más de un kit, eso supongo que también encarecerá el proceso. Y bueno, me parece interesante, ¿no? 10.000 litros en una cabeza femoral, ojo. Caben, ¿eh? A Caben. ver, ¿no? Lo que Es sí he constante. observado, y hablando con otros compañeros en el Toby, en Las Vegas, el año pasado y en Miami, es que ellos también, y yo me he dado cuenta, que asocian a mayor efecto mayor cantidad de PRGF o de plasma de lo que estés utilizando. Entonces, yo utilizo todo lo que el paciente tolere. En este caso, hay gente que ya cuando llevas 8 mililitros ya nota cierto disconfort. Antes utilizábamos 2, 3, pero ahora si puedo introducir 8, 10 sin problema. En cabeza femoral Volumen. entran fijo. En el cóndilo femoral entran fijo y en la tibia entran fijo. No en el pie, no en el pilón tibial, pero seguro que sí. De esa manera, yo que siempre hacíamos 3, el kit, en este caso yo utilizo de PTI, sacamos 40 mililitros. A veces, si ¿Solo? es bilateral, sí hacemos 2 kits. Si es bilateral, sí hacemos 8 tubos. Pero si es unilateral, con uno me vale suficiente. Sí. Utilizamos la fracción rica en según qué zona. Normalmente la intraósea utilizamos la fracción rica, la fracción un poco más pobre intraarticular. Vale. Pues entonces ya he respondido a la doctora María Victoria, que preguntaba la cantidad de sangre que sacáis. Ya lo he dicho, 40 mililitros si es unilateral o Sí. 80 en el caso de... La doctora Ana Comas-Olives te está preguntando si habéis tenido algún caso de infección, Antonio. No, hemos tenido casos de derrame, hemos tenido casos de tener que hacer unidartros, de extraer iridartros al día siguiente, pero infección como tal, no. Y que te pregunta el doctor Purdebol que si hacemos profilaxis. No, es una cosa que también le he estado dando vueltas. En principio no hacemos profilaxis, intentamos ser súper cuidadosos. También nos amparamos un poco en el papel bactericida del plasma y no, pero sí que es cierto que si el paciente me viene a las 24 o 48 horas con la rodilla caliente, con hidrato, ahí sí le hago su profilaxis, normalmente levofloxacino o ya vemos que, pero suelen ser reacciones inflamatorias inmediatas y ahí sí me cubro en salud y después de la extracción del hidrato, independientemente del color, aunque sea un hidrato básico, normal, sí, ahí sí le casco su profilaxis antibiótica. Muy interesante el concepto que has dicho del bacteriostático. Es verdad que todos nos preguntan si hemos tenido infecciones con el PRP. Es curioso que tocamos madera que casi nadie ha tenido una infección. Es curioso. Sí, Y es precisamente por eso, porque todo lo contrario, es un efecto bacteriostático. Hay una pregunta que, bueno, ya la has dicho, con lo cual la voy a convertir en otra. El doctor Juan Torres pregunta que a cuántos milímetros articular proximal y tal perforas el túnel. Has dicho que a unos 2 centímetros más o menos. aproximadamente. En rodilla unos 2 centímetros, sí, en Es. pie a centímetro y medio, centímetro, en tobillo alrededor de 1,5 centímetros, para asegurarte de que estás fuera de la articulación y no te cuelas con la broca. Quiero enlazar con, lo has hecho todo ecoguío. Hay compañeros aquí que tienen su Sí, fluoroscopio en su... siempre, 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 Todo. siempre, siempre. Me llama la Sí, lo atención. que hago, la introducción del trocar no la hago ecoguiado. Yo lo que hago ecoguiado es buscar los puntos de La guía. referencia Eso. y coloco la guía ahí. Entonces, porque a veces la sonda me condiciona un poco la inclinación y no quiero que haya... Entonces, yo una vez que localizo y me aseguro que estamos justo en el sitio, coloco y ahí la referencia la hago ecoguiado, pero el taladro lo hago según la referencia que yo he tomado. Perfecto. El doctor Antonio Tú pregunta periodo medio de mejoría o de reducción de la intensidad de los síntomas. ¿Esto es algo inmediato o la biología tarda De un los tiempo? síntomas del tratamiento, de los síntomas del dolor del paciente. Cuando has Previo del tratado, dolor.
Cuando lo has tratado, ¿cuándo mejora? Síntomas del tratamiento. Depende. Hemos observado que la gente joven que tienen una artrosis grado 3, grado 4, pero tienen una buena capacidad biológica, ahora igual que tú haces también, trabajamos con una empresa, PRP Data, y analizamos la calidad del plasma que nosotros vamos a introducir, cuántos Toda la pregunta. leucocitos, cuánto tal. Entonces, hemos observado que en función de la calidad de plasma y de la capacidad biológica de la persona, un paciente joven de tu edad o de la mía, al mes, un poco antes del mes, ya lo nota. Un paciente mayor, 75, 80 años, con su artrosis grado 3, grado 4, puede tardar hasta 3 meses. A veces nosotros tenemos el protocolo de llamarles a la gente al mes, y a veces muchas personas mayores cabreadas porque no le ha servido de nada, que están muy enfadados, que no sé qué, le vuelves a llamar o le citas en consulta a las 3 semanas después y ya le ha cambiado la sintomatología al 100%. Entonces yo siempre digo a la gente mayor que tienen que tener paciencia porque tarda. La gente menos mayor es más rápido. En nuestra experiencia depende del grado del problema. Un mes y medio aproximadamente. Muy Y el bien. efecto viene a durar alrededor de un año. Nosotros hacemos 2, 3 infiltraciones y el paciente no conseguimos introducir esa cantidad que parece un disparate, pero por ejemplo, hablando con Steve Samson, que todo el mundo lo conoce, que estuvo aquí viéndonos y estuvo en tu curso, en tu congreso en Sí. febrero en Sevilla, pues él también introduce muchísima cantidad y muchas de estas cosas las he tomado de él. Él no tengan miedo de introducir cantidad, porque cuanto más cantidad es más... Los americanos están mucho en cantidad y en concentración plaquetaria. Cuanto más concentración plaquetaria, cuanto más plaquetas enchufes, perdón, en la articulación o en el sitio, más efecto vas a conseguir. Y yo al principio era un poco reacio, digo, 2, 3 mililitros, vamos que... Y él cuando vino, 8 o 10 mililitros, tranquilo, si el paciente tolera sin ningún problema, porque ellos lo hacen en quirófano, ellos hacen una sola sesión, o en quirófano en la consulta con gas de la risa, y entonces son procedimientos caros y en una sola sesión intentan introducir la mayor cantidad de plasma posible en cada localización y no les tiembla el pulso, Pedro. Alucinante. Por eso mm, he incorporado un poco el incrementar el volumen. Nos ahorra un pinchazo y luego, en cambio, nos da una sintomatología más duradera. Al Muy año hacemos interesante. una de recuerdo, un Eso, tratamiento de eso. recuerdo. Quiero enfatizar más porque has dicho muchas cosas y quiero enfatizar ese tema. El protocolo ya lo has dicho, antes hacías 3, ahora pasas a 2. Creo que Miguel solo hace una. Como Steve Samson, ¿cuándo haces una dosis de recuerdo? Dices que dura un año aproximadamente el tratamiento. Depende, insisto, de la biología de la persona. Si son personas que están Vale. más castigadillas, igual a los 8 o 6 meses nos llaman y hay que dar una vuelta. Si es un paciente normal que tiene una actividad, un paciente corredor de montaña, jugador de pádel, tal, no sé, al año perfectamente, incluso a veces viene, si es que a mí no me duele, ¿qué hago? ¿Me lo hago o no me lo hago? Y entonces pues valoramos, ¿no? Pues lo hacemos intraarticular, vende un poco, pero normalmente al año hacemos una de recuerdo casi siempre, Has hablado de un 80% de éxito aproximadamente. aproximadamente. Estamos hablando del tema de los respondedores famosos, no respondedores, hay muchos datos, ¿no? La pregunta es ¿cuándo paras? ¿Cuándo dices tú que definitivamente ha fracasado el tratamiento y buscas otras alternativas? Tú también eres muy Pues, quirúrgico, tienes la posibilidad de operar, lógicamente. claro, ¿Cuándo dices claro. que una rodilla no se merece otro tratamiento? Pues cuando el paciente no ha mejorado absolutamente nada. Cero. Tenemos varios escenarios. Escenario 1, Pedro. Tú vienes con tu artrosis grado 3-4 porque quitaron tu menisco, yo te pincho, notas un alivio espectacular, que haces el ultra de Sierra Nevada de 80 kilómetros y a los 2 meses te vuelve a doler. Te infiltro una de recuerdo. Yo te pincho y no notas absolutamente nada al mes cuando te llamamos, a los 2 meses cuando te llamamos o a los 3 meses cuando te llamamos. Ahí podemos plantear hacer una de recuerdo. El paciente normalmente no le suele gustar porque, bueno, económicamente también supone un desembolso y entonces, si dependiendo de la edad y del grado de artrosis, directamente a lo mejor indicamos una prótesis de rodilla, de cadera o de lo que sea. Pero si hay un atisbo de mejoría en las escalas de valoración, ya sea en la COS de rodilla, en la Harris de cadera, en la analógica nosotros volvemos a repetir el tratamiento para reforzarlo, para ver si es que nos hemos quedado a medias o es que necesitaba una activación de la localización de la zona, de la vascularización. Pero si hay la respuesta es cero patatero, me cuesta trabajo el repetírselo y normalmente pasamos directamente a proponerle la prótesis. ¿Haces tratamientos complementarios en otros tejidos de la articulación? Estamos hablando de una lesión meniscal, de un ligamento cruzado con una ruptura parcial. ¿Lo asocias complementariamente? A veces sí, a veces no. Cuando hay una artrosis con un menisco extruido, a veces asociamos pincharle la zona roja meniscal y un poquito insuflamos el ligamento lateral externo. No siempre.
pero a veces sí que utilizamos ese gesto. En roturas parcial de cruzado normalmente vamos directo a esa rotura, pero no solemos utilizar INOCA con eso directamente. Pero en artrosis de un paciente joven con un menisco obstruido, siempre y de hace poquito, intentamos darle también cariño un poco a la zona roja meniscal y al ligamento lateral interno, porque en otros trabajos y en Las Vegas se presentaron trabajillos que hablaban de las que personas con menisco obstruido notaban bastante mejoría, Pedro, haciendo eso. Muy bien. Tu amigo José María Crespo te manda un saludo y te Hola, José pregunta María. si la broca con su funda estéril es la misma casa comercial que Teleflex. Están Sí, interesados en sí, la todo marca. igual, Tiene todo, todo ¿no? igual. Ya, la marca es la que suelo utilizar. Imagino que habrá otras, pero bueno, esa es la que mejor nos hemos adaptado a su sistema, dijéramos. Es fungible la camisa que envuelve el taladro, el broca, la broca y ya está, la camisa y el propio taladro. El taladro no es estéril, el taladro dura unos 80 usos más o menos, no viene a durar a nosotros. 80 Vale. usos. El compañero David Peris te pregunta si haces una resonancia magnética para ver las zonas de edema en la rodilla artrósica y afinar más el punto de infiltración intraósea, o tú supones que el PRFG se distribuye homogéneamente por todo el hueso sin escopiar. Es una buena pregunta. Normalmente no, normalmente el paciente la suele aportar, pero sí que hemos visto en pacientes en los cuales es curioso porque sí que por alguna circunstancia, después de haber hecho un tratamiento intraósea, algún paciente al mes, por alguna circunstancia, se hace la resonancia. Y yo tengo que decir que la resonancia da un poco de miedo, porque está el platillo y el cóndilo blanco, blanco como la nieve, con un edemón después de la infiltración que no veas, y el paciente no le duele. Es una cosa impresionante. Normalmente, previo, no suelo pedir resonancia. Si me la traen, fenomenal. Pero al introducir tanta cantidad, normalmente, y en trabajo en cadáver que ha tenido Miquel, se suele distribuir por todo el platillo tibial, ya sea medial o externo, y todo el condilo femoral sin ningún problema. De hecho, una de las cosas que los pacientes nos dicen cuando nosotros inyectamos en el platillo es que notan a veces sensación de presión en el tobillo. O sea, fíjate hasta dónde llega la sensación de presión en el hueso esponjoso, Pedro, ¿eh? Es alucinante. Entonces, normalmente no suelo utilizar una resonancia. Tampoco suelo utilizar, que el doctor Jordi Purdebol te pone aquí, resonancia de seguimiento, normalmente no. A veces si el paciente nota dolor o está muy molesto, ya ha pasado un mes, sí le solemos hacer una resonancia y sí apreciamos este edema. Y sopesamos que probablemente la causa del dolor que tenga la persona es por ese edema óseo que tiene, que luego se suele resolver sin mayor problema. Pero normalmente la evolución inicialmente suele ser clínica. En este caso lo que prestamos atención a si el paciente le ha funcionado o no. Muy bien, muy interesante. Tenemos muchas preguntas todavía eh, y vamos a seguir con ellas. María Sin del Mar problema. te da la enhorabuena, te da saludos. Gracias. Dice que fue tratada con esta técnica que no le fue bien y le han puesto una Sí. prótesis de rodilla. No sabe ella si es porque llevaba 20 años infiltrándose el PRP. Hubo mucho dolor después, por esto la RM salió que tenía edema óseo y ahora dice que es posible que si hay edema óseo hay que tratarlo primero para no ejercer tanta presión intraósea. Bueno, no sé si se Saluda a María encontró. del Mar desde aquí. A ella fue un caso de lo que no nos fue bien. La tratamos en la consulta y no le fue bien. Pero ella es Eh, una paciente. sí, ella es Ah, podóloga. Si es la que yo creo que es, sí. vale, vale, vale. Entonces, Sí, sí. y no le fue bien y ahora creo que tiene una prótesis unicompartimental. Eso. No sé si tiene que ver, la verdad es que no sabemos muy bien. Y era una paciente joven que era una muy buena candidata a que le hubiera resuelto el problema. Pero yo creo que el edema, si nosotros... El edema es un problema también para el cartílago. El edema, si hay un edema subcondral, la nutrición hacia el cartílago se ve alterada y puede haber una necrosis de la zona, en este caso, de esa nutrición de esos vasos perforantes hacia el cartílago. Y el edema, la mejor manera de resolverlo es descomprimiéndolo con la broca, en este caso de 1.8, y luego inyectándole el PRGF para crear un aumento de vascularización y para un poco empezar que esa zona renovarla y empezar a aumentar el oxígeno y que ese edema circule, dijéramos. Entonces, no lo sé. Yo los edemas los trato en cabeza femoral también con intraósea, en platillo tibial también los tratamos, en pilón. En fin, no sé cómo lo haces tú, Pedro, pero yo no creo que el edema fuera la causa. Yo creo que con el y con intraósea puede ir bastante bien la resolución del edema. Estoy de acuerdo, estoy de acuerdo. Bueno, ya Antonio Turmo ha respondido si con la adrenalina no entres en él si encuentras sangrado óseo. Has dicho que no has tenido sangrado óseo, afortunadamente. Cero, no. Entonces, que nos quedan muchas preguntas. María Gutiérrez, si tienes experiencia con pacientes con enfermedad reumática de base, Antonio, Sí, sí, sí. reumatoidea.
Sin lupus. ningún problema. Sí, tenemos artritis reumatoide, lo hacemos en rodilla. Estamos planteándonos, estamos mirando la posibilidad de hacerlo en la trapecio metacarpiana. La intraósea es difícil porque necesitamos un taladro, una broca un poquito más fina y estamos a ver si la encontramos, pero sí, en pacientes reumáticos sí, sí, también lo hacemos. Hay que tener mucho cuidado porque ahí el hueso es papel y no suele haber mayor problema. Le funciona muy bien. La indicación es la clave y también que el análisis del plasma sea el adecuado, es decir, que tenga una buena calidad de plasma, con unas plaquetas adecuadas, con un volumen adecuado y con un tamaño adecuado y una capacidad de agregación adecuada. Perfecto. Sí, María del Mar Ruiz era esa porque dice que utiliza Inoca en sus pacientes de los pies con buenos Me resultados. alegro un montón. Hernán Guiuria, de Argentina. Hernán, un saludo. Pregunta si las brocas son descartables o se pueden reesterilizar. Normalmente en época de COVID, que había muchos problemas de suministro tremendo, las reesterilizábamos. Pero hay un problema y es que pierden enseguida, pierden lo que es, no el filo, pero pierden la capacidad de penetración muchísimo. Entonces lo utilizamos para el mismo paciente, pero normalmente no la suelo utilizar. Hemos tenido compañeros de Argentina que han estado de visita y ellos, por el tema del fungible y del precio, sí que lo suelen reesterilizar. Yo normalmente ahora mismo no. Si acaso lo hemos hecho en alguna ocasión en un paciente que le hemos guardado y le hemos utilizado su broca para la siguiente cuando había problemas graves de suministro. Ahora normalmente no, porque sí que noto que cuesta muchísimo trabajo. Pierdes como si tú pinchas con la misma aguja con la que has cargado la medicación. Notas que cuesta trabajo traspasar. No lo veo muy interesante. Si no hay más remedio, imagino que en algunos sitios pues los compañeros no tendrán más remedio, pero yo sí puedo evitarlo, no. Me comentaba Miquel este fin de semana hablando con él que él fue el que, bueno, descubrió este tipo de dispositivo, el Teleflex, en Sí, un hobby o algo así en Estados Unidos, y que efectivamente era una sistemática para biopsia ósea, y él un sí. poco dijo, oye, esto puede valer para esto, ¿no? Bueno, desde entonces las ventas se han multiplicado, Brutal. han desbordado, y hasta el punto que me acaba de decir que de nuevo no hay estocaje. Antonio, ¿sabes algo? Yo en principio no he tenido ningún problema, Pedro, Pues él últimamente, dice que pero ahora no. mismo tiene guardada 15 para recomendados, pero que no hay estocaje de nuevo, ¿no? O sea que Yo de momento solemos hacer esto está mal decirlo, pero suelo hacer una copio, porque si no, la ventaja del taladro, para que no lo haya utilizado, es que es un taladro que está castrado desde el punto de vista de la velocidad y de las revoluciones. Es decir, uno puede decir, vale, pues yo cojo una aguja de Kirner, cojo un motor, un colibrí y hago una perforación y hago un orificio. El problema es que tú no controlas la velocidad de las revoluciones y esas revoluciones pueden quemar el hueso. Este taladro, la ventaja que tiene es que aunque tú presiones el botón a todo lo que dé, no va a pasar de las revoluciones para las que está diseñado, ni va a calentar el hueso, ni lo quema, ni va a partir la aguja. Entonces, esa es una ventaja, que lo utilizamos los hematólogos para hacer biopsias óseas y, bueno, y yo lo copié un poco de Miquel. muy bien. Dice Gustavo Arohuanca que cuáles son las contraindicaciones absolutas o relativas de tratamiento, Antonio. Pues contraindicación absoluta es básicamente pues un paciente que esté anticoagulado o antiagregado, o un paciente que tenga pues lo que aparece en todas las guías, que tenga alguna enfermedad seropositiva que pueda poner en peligro o al que ejecuta el tratamiento o al que extrae la sangre o tal, o desde el punto de vista del tratamiento en sí, cualquier situación en la que la calidad de su plasma sea inadecuada o sea no esté a la altura del proceso porque no le va a funcionar. Un paciente plaquetopénico, un paciente antiagregado, anticoagulado. Esos pacientes hay que revertirle todo para empezar con su tratamiento cuando esté normalizado sus parámetros. Bueno, tenemos muchas preguntas más, pero no Madre mía, quiero habrá que venir pasar otro este día, rato. Pedro. Esto ha sido un boom. No quiero pasar esto sin darle la palabra al presidente, a Jordi Puigdemont, a Jordi, para que nos comente un poquito. Jordi, si quieres conectarte el micrófono o el audio. Jordi, me gustaría saber un poquito si tú tienes experiencia en estas técnicas y cuáles son tus resultados. Cuéntanos un poquito. Sí, yo lo utilizo a nivel ambulatorio, no, pero sí que es verdad que en artrosis y en lesiones contrales lo hemos utilizado. Y a mí me gusta mucho en las entesitis de Aquiles, es decir, insertarlas y hacer infiltración en el tendón. Hemos tenido buenos resultados, ¿no? Evidentemente nunca es un resultado al 100%, pero nosotros a nivel de ámbito profesional lo hemos aplicado en jugadores profesionales y lo que te sorprende más es lo que comentáis, ¿no? Es que se quedan asintomáticos. No hay muchos cambios a nivel de imagen
ni inmediatos, evidentemente que no, y a la larga sí que es verdad que si lo aplicas a nivel de las entesis y el tendón de Aquiles, hay cambios, pero ya Sí, es sí. a mucho más largo plazo, ¿no? Y también lo hemos utilizado en jugadores en el cual, en cóndilos femorales, en el cual hemos tenido lesiones osteocondrales que no tienen indicación quirúrgica, que queremos que acaben la temporada y el hecho de irnos a hacer la infiltración intraósea en quirófano, nosotros lo hacemos en quirófano, quizás por eso lo que comentáis, ¿no? El riesgo de que solo faltaría que se infectara, que entonces es un grave problema, ¿no? Y esta es la duda que yo tengo en estas situaciones, ¿no? El hecho de, aunque ya sabemos que es bactericida, pero meter un trocar en el intraóseo, yo no sé desde el punto de vista legal qué dificultades o qué problemas podríamos tener, vosotros que lo hacéis más, si tuviéramos una infección, tuviéramos una denuncia y qué nos podría pasar el hecho de hacerlo de forma ambulatoria, de hacerlo en un despacho y no hacerlo en un ámbito quirúrgico. Esa es una duda que yo es la que me queda, ¿no? Es una buena duda, yo tampoco lo sé. Pues es como cualquier infiltración, como cualquier, no lo sé, es un poco más, pero también el riesgo de una infiltración intraarticular o de una extracción de líquido en cualquier articulación también supone un riesgo. Nosotros somos mega cuidadosos, igual que en las prótesis, bañamos de betadine 4, 5, 6 veces, el campo estéril, todo el material es fungible. Somos muy cuidadosos de que el paciente siempre, porque yo lo que veo es que si algún paciente que se ha despistado y ha empezado a hacer cosas antes de la cuenta y que haya una inflamación, eso sí, mucho que al principio estén tranquilos y ante la mínima que nos vengan a ver, ante la duda. Cualquier duda, al día siguiente la estamos viendo. No lo sé, no lo sé. El caso es que en Estados Unidos lo están haciendo. Y los consentimientos, ¿qué tipo de consentimiento les hacéis firmar a estos Igual que pacientes? el mismo que utilizar para el plasma Para el normal. PRP, igual, Es ¿no? igual. El que nosotros en CETRADE lo... Eso es. Vale. Tenemos unos y tres. Sí. Sí. Seguimos, ya estamos en la campana, pero quedan algunas preguntas, estamos muy interesantes. Algunos se están despidiendo, pero nos felicitan a todos. Como es María Victoria, pregunta ella, cuando realizas el tratamiento en pacientes jóvenes, ¿cuándo les permites la actividad de impacto? Hasta que no terminamos el tratamiento y por lo menos un mes después del último pinchazo. Sí que lo que hacemos es trabajar la fuerza y hacer otras actividades, otro entrenamiento cruzado, hacer mucho corredor que hago yo, pues utilizamos bicicleta, utilizamos piscina, utilizamos trabajo de fuerza, pero hasta que por lo menos no pasan 3, 4 semanas no permitimos la carga completa, ni el impacto, ni el volumen de carrera, eso no. Perfecto. Antonio Turmo, ya he explicado, duración de esa mejoría, aproximadamente un año, has dicho, vamos a seguir. Rodrigo Rondal Ureña, el protocolo de PRP articular e intraóseo es el mismo y el cloruro cálcico para activar el PRP lo hacen siempre. Sí, lo activamos siempre porque es la indicación del sistema que nosotros utilizamos. Y no entiendo la otra pregunta, que si es intraarticular. Perdóname, Pedro, Sí, ¿qué? el protocolo de PRP para hacerlo articular, que haces 3, uno cada 2 semanas, supongo, y el intraóseo, si es el mismo o haces, ya Es el haces mismo. PRPs articulares aislados. Tú a Yo, todo yo ya, PRP intraarticular semanal y el intraóseo normalmente también lo suelo hacer semanal, salvo que en 2 semanas consecutivas, salvo que el paciente esté muy molesto, que en cuyo caso le retraso otra semana más, hasta 15 días. pero ya has olvidado, ya todo lo haces también intraóseo, me pregunto, o sea, No, no, la no, 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 casuística no. de 552 casos en un año me parece No, una casuística enorme. no, no. Lo que hago es, hacemos muchísima. He dicho que el 20% de lo que hago es intraarticular normal. Y hago perdón, el 20 es intraóseo. Todo lo demás es Ah, pues un manguito. Es decir, sí, hacemos bastante volumen, Pedro. ya Entonces, ve, algo me han comentado, sí, sí, me he quedado sorprendido. Pero me refiero, ya no haces aisladamente, yo sí, sí, generalmente las sí. artrosis las Hago hago aisladamente artrosis moderadas. Sí, sí, hago intraarticular muchísimo. Es lo que más hago. Lo que pasa es que ya en eso. estadios 3, 4, que el paciente suele venir ya rebotado, suele venir mega infiltrado con plasma ya, pues yo le propongo la opción intraósea, que es un paso más. Si yo siempre le digo que este es el último, el último cartucho. Si con eso lo quemamos, la otra opción es una prótesis. Perfecto.
Ana Comasolives pregunta si se puede usar este tratamiento concomitante con otros como magnetoterapia y demás. Sin ningún problema. Steve Sanson, por ejemplo, ellos utilizan ondas de choque antes del tratamiento. Es decir, al paciente le tienen media hora en un despacho aparte y en la localización donde le van a infiltrar la intraósea le tienen una máquina de ondas de choque. Él piensa que primero, desde el punto de vista del dolor, se tolera muchísimo mejor y segundo, es como que tú preparas a la zona, generas una activación vascular y de los tejidos que hace que luego sea, desde el punto de vista de recepción del PRGF o del plasma o de la intraósea, muchísimo más operativo y beneficiosa. Pero a partir de las 24 horas puede hacer lo que quiera. Yo siempre que no se bañen en ninguna piscina el día del pinchazo ni el día siguiente, por el tema lógico, dejamos los apósitos 24 horas y ya pueden funcionar sin problema a partir de eso, de 24 o 48 horas, una cosa moderada. Bien, Gustavo Arouca, sesiones para indicar y repetir el troca, eso ya lo hemos dicho, lo tenéis en la video reunión. David Peris, sobre el protocolo de antes eran 3 semanas y ahora al meter más volumen hacéis menos, pues también lo ha respondido. Vamos a ir más a preguntas más, digamos, originales. Si fracasa la primera infiltración, ¿planteas una segunda? Yo hago 2 siempre. De hecho, muchas veces, o sea, hago eso 2 o una a la semana o a las 2 semanas, porque después de la primera el paciente no nota absolutamente nada. Es muy raro que el paciente se encuentre bien después de la primera intraósea. Al contrario, yo siempre, ¿qué tal? ¿Cómo se encuentra? Pues no he notado nada. No, si cómo se encuentra es si le ha dolido mucho, si se le ha inflamado, si ha tenido algún efecto colateral, no si ha mejorado. Yo no espero que mejore tan rápido, pero hay que esperar por lo menos un mesecillo. Muy bien. Bueno, quiero poner aquí ahora en valor también a una figura que es esencial para ti, yo lo tengo igual en la microconsulta y que acaba de participar. Roberto Iglesias, un saludo de su escudero, tu enfermero, te mando un saludo. Roberto, ¿Cómo es Roberto? Porque me lo imagino perfectamente, no para, estar a tu lado, tiene que ser tu mano derecha y tu mano izquierda a la vez, ¿no? Sin él no podría. Roberto es el que hace la infusión del plasma intraóseo. O sea, yo lo coloco el trocar y él ya tiene el punto, ya sabe la velocidad de infusión, él sabe la velocidad a la que tiene que ir poquito a poco y sabe perfectamente lo que tiene que hacer. Roberto es portero, es mediocampista, es central, tira al córner, remata, hace los cambios, te saca la tarjeta. Hace la extracción y prepara el plasma, te trae Sí. todo Sí. eso. Y luego me ayuda en el procedimiento, porque entre los dos lo hacemos muy fácil, es muy sencillo. Entonces, Roberto es el hombre orquesta. Antonio, le pagarás bien, ¿no? Sí, espero que sí, yo creo Roberto, que sí. pide un aumento, ¿eh? Si no, habría volado ya. Tiene Bueno, una cláusula seguimos. muy alta, si te lo quieres llevar, la cláusula te va a costar una Yo pasta. tengo otro Roberto que se llama Lino, que es fantástico también. Vale. ¿Cuál es el tiempo prudente después de una inoca en una entesitis de Aquiles para ver los resultados? Depende de lo que quiera hacer el paciente, pero yo, por ejemplo, hemos hecho INOCA en gente que quiere hacer el Camino de Santiago un par de meses. Suele ser, a veces, como ha dicho el doctor Jordi, es un poquillo caprichoso, pero a veces puede tardar 2 meses, 3 meses. Es una articulación, como es una zona de tracción y el paciente le molesta, pero no antes de un mes. Y yo, en la persona que compite o que hace carrera a pie, con mucha calma, caminar, correr, piscina, un poquito de bici para darle que se estire ese tendón, que se aumente la vascularización, que se acomode las fibras, por lo menos un mesecillo y medio, 2 meses, hasta entonces no lo va a notar mucho. Bueno, pues quedan 5 todavía, pero 4 son felicitaciones. Así que vamos al Me grano. alegro un montón. Muchas José gracias. Fariñas, excelente charla, saludos desde El doctor Fariñas estuvo con nosotros de Venezuela, estuvo con nosotros viéndolo. Espero que haya puesto en práctica el tratamiento de INOCA allí en Venezuela. Juan Ayala, expresidente CETRADE, buenas noches a todos. No se ha podido conectar, pero te manda saludos. Muchas gracias a los Igualmente. dos. Gracias, Juan. Olmedo Torres, saludos desde la línea para don Antonio, de su jugador de baloncesto, que acabo de dar 2 clases de spinning seguidas sin ninguna molestia. Pues ese es uno de los que he puesto, si os habéis fijado en la charla, una persona que hacía un salto a un banco a una pierna, es él. O sea pues, y le se ha hice conectado, INOCA, INOCA, no sé qué hará a lo mejor 3 meses, es un fenómeno. Y tiene una rodilla sin menisco interno, en fin, bastante desastrosa. Bueno, no paran de felicitarte. Antonio Turmo, fenomenal experiencia, felicidades. Gustavo Arouca, felicidades. Anónimo, enhorabuena. Javier Gutiérrez Berciano, gran charla, saludo del doctor Gutiérrez Berciano. Bueno, Antonio, increíble. La última ya. Philip Mowley es un médico del deporte francés muy activo, va a muchos congresos, va a Toby, va al Sono esto, al Ostopillo, va a todos. Tiene una gran experiencia, hace mucho intraóseo. Además, él me enseñó que lo hacía en plan barato con una aguja 14G de las rositas para uso por óptico, ¿no? Él dice que le gusta infiltrar con agujas 18G de 1,2.
¿El tamaño te parece suficiente, Antonio, o cómo lo ves? Eso ya depende de cada uno. Si a él le va bien, quizá la veo... Estamos hablando que los teleflex valen un dinero. Nos hemos enterado que una caja de 10 valen unos 1.000 euritos aproximadamente, ¿no? Sí, señor. Eso Se han subido a la encarece. parra. Se han subido a la parra. Entonces, a una señora porótica con una 14G entras Sí, eso perfectamente, sin ¿no? ningún problema, pero escúchame, Pedro, no quieras, pero si hay que hacértelo a ti, aquí hay que utilizar un martillo tamaño XXL, Vale, ¿sabes? vale, Que el hueso vale. está duro, ¿eh? Y Sí, sobre está todo duro. un hueso subcondral esclerótico El cráneo no me coge de broma, a sí, veces sí, sí. cuesta trabajo, pero si es la típica persona mayor de hueso frágil, eso sin ningún problema, eso incluso a mano lo puedes hacer Eso. perfectamente bien. De eso ni siquiera, pero que normalmente el taladro, pues eso, para gente que muchos son jóvenes con una artrosis potente, no perfora a mano ni loco, ¿eh? Y luego ponerte a dar martillazos, a veces me da miedo que hacer alguna fractura, me da miedo no controlar el movimiento y colarte en la articulación, no sé. Pero es caro, ¿eh? Es caro, el fungible es Sí, caro. es caro, esto encarece. El doctor Ignacio Dayo, mi compañero, también te manda un abrazo, felicitaciones. Y Ana Gracias. acaba de escribir López Bautista, felicidades por la charla, no solo a nivel médico, sino por el ingenio de la técnica utilizada. Muy bien explicado, resultados asombrosos, un ejemplo de Gracias. innovación. Para mí es un orgullo que un andaluz, aunque la técnica originalmente es de Miguel Sánchez, pero tú que Sí, duda cabe sí. que le has dado un impulso, lo has publicado y le has dado ese, oye, la proyección y estás aquí compartiéndolo. Así que felicidades, Antonio. Yo Muchas con gracias, esto Pedro. quiero dejar un minuto para que te despidas antes de cerrar esta charla de Gresby. Cuando quieras, Antonio, muchas gracias. Pues nada, daros las gracias, dar las gracias a todas las personas que han escuchado la charla, a todos los que espero que la vean luego online cuando esté grabada, que se animen a utilizarla, que al principio yo el primer taladro que introduje pensé, digo, ¿qué estoy haciendo? Pero luego es una técnica muy agradecida, tienes que ser, es ya un poco, va muy, muy protocolizado, ya te digo, al principio tardamos 20 minutos, ahora tardamos 4. Así que es una técnica agradecida, que lo utilicen, que sigan los pasos, que utilicen al principio todos los materiales que están puestos a disposición, aunque sean un poco más caros, pero siempre te dan un poco de seguridad, que no hay ningún problema, si quieren me pueden escribir a mi correo, muy sencillo, antonioriosluna@gmail.com, antonioriosluna@gmail.com, cualquier duda que tengan, si quieren disponer de la guía, no hay ningún problema, se la hacemos llegar, cualquier cosa que necesiten, cualquier duda que yo les pueda ayudar, aquí estamos encantados. Pedro, y gracias a ti por la oportunidad de difundir un poco Inoca Me ha en el mundo costado, del ¿eh? Setrade. Me has Ya, pero dicho sí. 2 veces que no, ¿eh? 2 veces Lo que sé, no. Pedro, lo sé, porque No, estaba estabas el niño esperando en que se pañales y explicara. hasta que no ha Sí. crecido No, no no. hemos visto Me que estaba la dijiste cosa que bien. querías esperar a la publicación, tienes ya varias Claro, publicaciones, y yo lo entiendo, ¿no? Y ahora ya pues a darle difusión, ahora todo lo contrario, ¿no? Antonio, ha sido un placer, ha sido 1 hora y igualmente. cuarto, son las 10:15 de un jueves estamos 50 participantes todavía, eso es una barbaridad. Con Vaya, 150 inscritos, te aseguro que lo van a ver mucha gente. Más de 39 preguntas, o sea, ha sido un éxito esta charla. me alegro Te mucho. felicito. Y Gracias. bueno, pues desde aquí despedirme, esta 16ª charla Cresby, ha sido un auténtico honor poner en valor que este formato está gustando, se ha consolidado después de 4 años. Para mí, pues, digo, un coste personal, lógicamente, y familiar, que lo hago con todo mi cariño, pero a la vista está que está más que recompensado por estas respuestas por toda la comunidad científica internacional. Despedimos esta charla dándole las gracias al ponente, que ha sido excelente, Antonio, a ver si Gracias. te Gracias, voy a ver Pedro. un día a tu casa. Cuando tú quieras. Y emplazaros para la siguiente charla dentro de 4 viernes, la doctora Isabel Guillén, otra gran, excelente dramatóloga con muchísima experiencia, que nos hablará de su experiencia en la clínica centro con el cultivo de condrocitos autólogos, la técnica de ACI y de MASI que llevan hace un tanto tiempo. Y desde aquí dar las gracias a la SETRADE, a Jordi Puigdelibol por su participación y a la Secretaría como siempre, y se da por finalizada la 16ª charla magistral del Grupo Gresby. Muchas gracias y nos vemos en la siguiente.